A ver, chicos, la clase del día de hoy. Vamos a tratar el tema de la civilización romana, como pueden observar en la diapositiva, ya, como le he estado diciendo. Ok, ahora sí, mucho mejor. No quería mucho mejor. Estaba tratando de ampliar la imagen y no se quería ampliar. A ver, pregunta al salón. ¿Qué entienden ustedes, chicos, por Roma? Chicos, ¿ya Era chicos? una gran y poderosa civilización que su territorio abarcó mucho territorio de Europa. Creo que fue la más grande. Muy bien, muy bien. Ok, ok, ya. Roma, el mayor experimento de la antigüedad. Es una de las mayores civilizaciones. A ver, por favor, ¿reconocen algún monumento, alguna imagen reconocen? Sí, profesor, el Coliseo Romano. El Coliseo, ¿no? Y a la derecha parte superior está Rómulo y Remo siendo amamantados por la loba capitolina. El Coliseo, ¿no? Donde miles de hombres pelearon a muerte, los famosos gladiadores. En la parte inferior derecha está los acueductos. Les doy un dato muy curioso, chicos, de respecto a Roma, respecto a la antigua ciudad-estado romana. Un dato muy curioso. Si un romano de esta época, de la época de este hombre, viajara en el tiempo y viniera a nuestra época, ¿tú qué crees? ¿Quedaría impresionado o quedaría decepcionado de lo que ve? ¿Cómo lo creen? Decepción. Este, des- Quedaría decepcionado en parte. ¿Saben por qué? Si se paseara por las zonas, por ejemplo, de piedra, donde no hay agua, él quedaría impactado y preguntaría, muchachos, ¿qué pasó? En mi época todos tenían agua. El agua fue su mayor preocupación. Su civilización fue fabulosa. Es un antes y un después. A ver, chicos, en la imagen que tienen aquí estamos viendo un soldado romano, es un legionario. Aunque para ser justos, esta imagen corresponde ya a los tiempos finales de la República. La historia romana consta de tres etapas: monarquía, la república y el imperio. El día de hoy vamos a ver la monarquía y la república. Si hay tiempo, trataremos de llegar al imperio. Roma es una civilización vasta, antigua, ¿ya chicos? Los jóvenes que postulan a la universidad deben saber que muchas preguntas vienen de la antigua Roma, ¿ya? Vienen de la antigua Roma, sobre todo de la antigua República, ¿ya? A ver, número uno, la cronología. La ciudad propiamente fue fundada en el año 753 antes de Cristo, ¿ya? 753. Y su historia llegó hasta la etapa de la división del Imperio Romano, cuando el emperador Teodosio el Grande dividió la ciudad. ¿Sí, chicos? Dividió. Y eso ocurrió en el año 395. Entonces ya tenemos la cronología, ¿ya? El tiempo. Mm, Ahora, pero mientras que Roma estaba funcionando, jóvenes, mientras que Roma estaba funcionando, ¿ya? Mientras que Roma ya estaba funcionando, pues, chicos, mientras que Roma estaba funcionando, jóvenes, mientras que Roma estaba funcionando, por así decirlo, disculpen el término, aquí en el Perú, mira lo que se desarrolla, chicos. ¿Qué se estaba desarrollando en el Perú? ¿Qué se estaba desarrollando en el Perú? ¿Qué culturas? ¿Qué culturas se estaba desarrollando en el Perú? ¿Sabín? Sabín Mochica. Chavín, Mochica. Muy bien. Dos grandes, ¿no? Eso es lo que en paralelo. A veces siempre nos preguntamos, si en el mundo pasaba esto, ¿qué pasaba en el Perú? Pues bien, acá tenemos la respuesta. Aquí tenemos la respuesta.
A ver, chicos, ¿conocen este territorio que dice Apeninos? ¿Qué país actualmente es? Italia. Italia, ¿no? Italia, acá están los Apeninos, Roma, el famoso Valle del Po. Limita por el norte con los Alpes, acá está la región de los Alpes. Limita por el norte con la zona de los Alpes. Al este con el mar Adriático, al oeste con el mar Tirreno y el mar Jónico, que básicamente todo esto es el Mediterráneo. Ese es el territorio donde se desarrolló la antigua Roma. Bueno, su origen. Ahora, ¿por qué es importante la civilización romana, jóvenes? ¿Por qué es importante? ¿A qué se debe su importancia? Sus avances tecnológicos. A ver, lean, por favor, lean la diapositiva. El derecho. Am- empezaron la sistematización del derecho. A ver, ¿pero qué entienden por derecho, jóvenes? ¿Qué entendemos por el derecho? Códigos penales, leyes. Así es, la ley. La famosa, recuerden esta frase, inocente hasta demostrar lo contrario. ¿Quién es el único que puede decir que eres culpable o inocente? ¿El pueblo, el gobernante o el juez? El juez. El juez es el único quien puede dictaminar quién eres culpable o no. Mientras tanto, se te considera. ¿Cómo se te considera mientras tanto? Inocente. Inocente. No, se te considera inocente. Sospechoso tal vez, pero todavía inocente. Ahora, esto se basa, chicos, en el derecho romano. Se basó en la razón. Se moderó el peso de la religión en las leyes, sustituyéndole por la idea del bien común. La idea siempre fue, jóvenes, de que las leyes no, de que la religión no estuviese por encima de las leyes. Los chicos que tuvieron un presencial con los chicos que vieron una clase presencial conmigo, ¿se acuerdan que les hablé de Hammurabi, no? Las primeras leyes. Sí. ¿Se acuerdan lo que les dije que las leyes al inicio fue por la religión, ¿no? Cómo Hammurabi sintetizó las leyes y trató de alejar a la religión de las leyes. Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. A propósito, lo que están viendo en las imágenes son estatuas romanas, son las estatuas de la antigua Roma. Tienen un parecido con la antigua Grecia, ¿no? Es que Roma asimiló la cultura de la antigua Grecia. ¿Los chicos? En la parte izquierda tenemos un antiguo legislador romano. ¿Ya? Los más célebres eran inmortalizados en estatuas. Otros aportes, chicos. Latín. El latín es la base de las lenguas romances. A ver, chicos, ustedes han llevado lengua, ¿cierto? En el colegio. Díganme cuáles son las lenguas romances. A ver, ¿quién me ayuda? Una lengua romance. Latín, Ya, no, el latín es la base, pero ¿cuáles son las lenguas romances? inglés. Español, italiano, francés. Español, italiano, portugués. Es muy simple. Si en este, a ver, los caballeros o las señoritas, si en este momento llegara al salón un muchacho de Italia, de su edad de ustedes, pregunta, ¿se podrían entender con él? ¿Un italiano, un portugués o un brasileño? ¿Se podrían entender con ellos? Una pequeña parte. La respuesta es sí, se pueden entender. Si los dos, si por ejemplo, si tu nuevo amigo, que es italiano, brasileño, portugués o rumano, comienza a hablar más despacio y tú también hablas más despacio, se van a entender a la perfección, porque sus lenguas tienen como raíz el latín y van a poder entenderse. ¿Me entienden? Es la base. Por eso, Roma es la base de las lenguas romanas, el latín, base de las lenguas romances, o no, de origen romano. Los romanos, en su etapa imperial, lograron propagar la religión cristiana. ¿Ya? Propagaron la religión cristiana. En el cuadro que observas en la imagen se observa una escena anterior a la batalla de Magenta, en la cual, según la leyenda,
Dicen que una cruz apareció en el cielo y el, ¿no? Y el futuro, y Constantino, al observarlo, leyó: con esta divisa vencerás. Fue en el momento en que los romanos abrazaron la fe cristiana. Bueno, y recordemos, Roma es uno de los pilares de la civilización occidental. ¿Ya, chicos? Roma es uno de los pilares de la civilización occidental. Recuerda, pilares de la civilización de Occidente: el pensamiento griego, la antigua Grecia, el derecho romano, el cristianismo, ¿ya? Incluso, ¿no? Todo esto forma parte de las llamadas bases de la civilización occidental, civilización a la cual ustedes de una u otra manera pertenecen. Muy bien, entonces ya tenemos la importancia. Vamos a ver ahora el origen de Roma, su origen, cómo se originó. A ver, chicos, ¿cómo creen que se originó Roma? ¿Cuál creen que fue el origen? Se pierden las leyendas, pero ¿alguna leyenda que recuerden? De Rómulo y Remo, algo así. Ustedes recuerdan esta leyenda. Esta es la que ustedes recuerdan. ¿Sí o no? Sí, Pero vamos a una anterior. Vamos a esta. La Eneida. Pregunta, ¿quién escribió la Eneida? La Eneida en realidad es una obra. ¿Quién la escribió? Ahí está su autor. Chico, ¿cómo se llama el autor? Virgilio. Ilio. La Eneida. ¿Ya, chicos? Todo empieza con este hombre, Eneas, un soldado troyano. ¿Han escuchado de Troya? A ver, la guerra de Troya. Sí. Te lo voy a resumir de esa manera. Troya está a punto de caer. La ciudad está a punto de caer. La población corre por su vida. Los griegos acaban de entrar. Cuando acaban de entrar a la ciudad, de pronto París le ordena a un soldado, a Eneas, que reúna a los sobrevivientes y huya, y busque un lugar donde levantar una nueva ciudad. Eneas reúne a los sobrevivientes y se los lleva en una flota. Y así empiezan las aventuras de Eneas, quien surcó el Mediterráneo buscando un lugar donde fundar una ciudad. Al final, Eneas fundó una ciudad que él llamó Alba Longa. Y esa ciudad, 7 generaciones después, nacerían un par de muchachos, cuyos nombres serían Rómulo y Remo. Y eso me lleva a la leyenda de Rómulo y Remo, donde un rey llamado Númitor fue depuesto por su hermano Amulio, y la hija del rey Númitor fue encerrada. Pero el dios Marte, dios de la guerra, se enamoró de Rea Silvia, ¿no? Y tuvo hijos con ellas, Rómulo y Remo. Ambos gemelos se cuenta que cuando Amulio se enteró, ordenó a uno de los soldados que matara a los pequeños. El soldado tomó a los pequeños, pero al ver que eran unas criaturas, el soldado dijo: no puedo hacerlo, son niños, yo no puedo matar unos infantes. Así que agarró y colocó a los niños en un cesto y los colocó en el río Tíber, diciendo: que los dioses decidan la suerte de estos niños, yo no. Al final, el dios Marte llevó a los niños al otro lado de la orilla, donde se dice que los niños hambrientos lloraron y el dios Marte envió una loba a amamantarlos. Así empieza la historia de Rómulo y Remo. ¿Ya, chicos? Bien. Pero estas son solo sus leyendas, muchachos, son sus leyendas. Son las leyendas acerca del origen. Bueno, vámonos de frente a la historia de Roma. Vámonos a su historia. En este caso en particular, la monarquía romana. Vamos a ver la monarquía. Ya.
Roma tiene dos dinastías propiamente, dos dinastías bien definidas, la latina y la etrusca. Primero la dinastía latina. Rómulo, primer gobernante. Se le recuerda por haber fundado el Senado romano. Aunque claro, también asesinó a su hermano Remo. Creó el Senado, el Foro, el Capitolio y se dio el célebre rapto de las Sabinas. Si te interesa, jóvenes, te diré lo siguiente sobre este hecho que puedes ver en la imagen. El problema es que Roma fue fundada originalmente por varones, no había mujeres. Comprenderás que eso fue un pequeño problema, ¿no? Así que como no había mujeres, habría que conseguirlas. A los romanos no se les ocurrió otra que raptarlas. Acá tenemos el cuadro que representa ese hecho que se recuerda. Las Sabinas, al final, evitaron que los romanos y sus hermanos y padres sabinos se mataran con estos y formaran así un solo pueblo. Bueno, el siguiente gobernante, muchachos, el siguiente gobernante es Numa Pompilio, ¿ya? Al cual se le conoce como el ceremonioso. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Al cual se le conoce como el ceremonioso. Este hombre era, bueno, básicamente orientado hacia la religión. Chicos, un favor, la entrada siempre va a ser 8:30, recuérdenlo, por favor, ¿ya? Se reconoce, bueno, 8:30, a veces demora 8:35, a veces por las conexiones. Pero bueno, Numa Pompilio, el ceremonioso. Este hombre creó el colegio sacerdotal. Tú sabes, para formar al clero, a los sacerdotes y todo ello. Estableció el templo de las Vestales, o sea, las sacerdotisas, y construyó el templo al dios Llano, dios de dos caras, a la que se suponía que debía ser abierto solo en tiempos de guerra. Eso significó que siempre estuvo abierto. Otro monarca fue Tulio Stilio, un rey muy belicoso. Bueno, hizo grandes conquistas. Anco Marcio. Bueno, aquí tenemos sus obras, ¿no? Erigió la prisión, en fin. Construyó el puente de madera, el puerto de Ostia. Estos cuatro son los primeros reyes, entonces. Rómulo, Numa, Tulio Stilio y Anco Marcio. A la muerte de este, pasaríamos a otra dinastía, los etruscos. De los etruscos te diré lo siguiente. Fue un pueblo muy poderoso. Controlaron la península itálica. Y, por lo visto, dominaron a los romanos por un tiempo. El primer rey etrusco fue Tarquino Prisco, al cual se apodó el Afortunado. ¿Ya? Construyó la cloaca, ¿no? Y trazó calles, en fin. Bueno, aquí tenemos, ¿no? El templo a Júpiter, el Circo Máximo, en fin, son obras. Algunas se mantienen hasta el día de hoy. El siguiente monarca fue Servio Tulio. Bueno, de este monarca quizás es el más importante, ya que fue quien va a organizar a Roma. Fue verdaderamente el que organizó, porque introdujo una idea fundamental. Introdujo la idea del censo. Chicos, ¿qué entienden por censo? A ver, esto es importante, es uno de los grandes aportes romanos, el censo. Jóvenes, ¿qué se entiende por censo? Medir la población, el número de la población, Pero, ¿por qué se mide la población? para controlar los impuestos. Varias razones. Miren,
Para poder satisfacer sus necesidades. Excelente, vamos bien. Miren, si tú eres el gobernante, tú necesitas saber, por ejemplo, cuántos habitantes son. Pero no solamente eso, necesitas saber de tus habitantes cuántos están en edad de trabajar, cuántos están en edad son adultos mayores, cuántos todavía son niños, cuántas mujeres están en edad fértil. Todo eso necesitas saber. Si tú te das cuenta que si tu censo te dice que hay más niños, tu inversión tiene que ir hacia las escuelas o hacia los centros para mayores. Hacia las escuelas. Si tu censo dice que hay menos niños, ¿vas a construir más colegios o vas a cerrar colegios? Cerrar colegios. Cerrar colegios, ¿entiende? Eso se trata, ¿no? Si te das cuenta que tienes una población juvenil, pero no niños, sino ya de adolescente a joven adulto, significa que puedes atraer fábricas y empresas a tu zona. O sea, te das cuenta de todo eso gracias al censo. Sabes dónde viven, qué les tienen. Y los romanos, si Roma se volvió poderosa, fue porque se organizó. Ellos comenzaron a censar a la población. Y lo más importante, una vez que censaban, a cada habitante le daban una obligación. Decían, tú te vas a hacer cargo de esto. De esa manera la gente ya sabía qué tenía que hacer. Y la ciudad empezó a funcionar mejor. El siguiente monarca y último gobernante de Roma se llamó Tarquino el Soberbio. Ascendió al trono luego de que Servio Tulio fuera asesinado. Fue un déspota, un pésimo gobernante por lo que se sabe. ¿Ya? Hizo algunas guerras, pero, al final fue depuesto por el general Lucius Brutus. Así se llamaba el general. Lucius Brutus dio un golpe de estado y el general Brutus establecería la República Romana. A ver si me han entendido. Chicos, ¿cómo se llama el hombre que derrocó al último rey, que puso fin a la monarquía? Lucius Brutus. Brutus. Ya. Brutus es un apellido ilustre. Durante la República fue un apellido ilustre. Durante la República. Es famoso el primer Brutus porque él fundó la República, pero también es famoso el último, que terminó por asesinar a Cayo Julio César. ¿Ya? Bueno, hasta ahí hemos visto la historia de la monarquía. Ahora vamos a lo que nos interesa realmente, la República. Nos encontramos en el año 509, año 1 de la República. La República se prolongaría por los siguientes 5 siglos. ¿Ya? Esto podemos llamar una antigua república. ¿Ya? 500 años duró esta república. Como les dije, instaurada por el general Brutus, luego de que éste le pusiera a Tarquino el Soberbio. Acá tenemos, chicos, una estatua del general Brutus. Él fue quien depuso al general, él fue quien fundó la república. Fue el fundador. Ahora, por regla general, tenemos la tendencia a creer que en una república todos son iguales, que es una democracia, ¿cierto? Esa es la idea que tenemos hoy en día, que en una república prima la democracia y que todos son iguales. Bueno, eso, mi estimado, no es del todo cierto. En la antigua Roma, la república era cualquier cosa menos una democracia igualitaria. Chicos, mira, los principales cargos públicos, los cargos más importantes, los cargos de la república, ¿quiénes lo ocupaban? Ya, los principales cargos, ¿quiénes tenían el poder en Roma? La aristocracia. Y una aristocracia que poseía privilegios. Privilegios sobre una masa popular. Y a la masa popular, ¿qué se le negó? ¿Qué se le negó a la masa popular, al pueblo? Sus derechos. Sus derechos. Bueno, podemos decir que las cosas no han cambiado mucho, que digamos, ¿no? La eterna lucha del pueblo contra la aristocracia, ¿cierto?
Y chicos, cuando eso se produce, ¿hay peleas? ¿Hay enfrentamientos? ¿Sí o no? ¿Tú Y qué hay dices? peleas. Bueno, así es. Se lo vamos a poner de esta manera. Chicos, si ustedes no tuvieran derechos, ¿estarían ustedes reclamando? Sí, profe. Claro, ¿no? Por eso la República fue la historia de la parte de la historia de la República fue una larga lucha. Y esto, mi estimado, siempre se ve a lo largo de la historia. Es un ciclo repetitivo. La aristocracia contra el pueblo, o bueno, la oligarquía contra el pueblo, la élite, ¿no? Siempre, la eterna lucha. Pero, ¿quiénes son esos dos grupos sociales que tienen el poder? A ver, mira, son dos grupos bien definidos. Los patricios y los otros son los... A ver, campeón. ¿Patricios contra quién? Plebeyos. Plebeyos. A ver, campeón, si tú vivieras en esa época, eres un joven de clase, eres un joven criado en Puente Piedra o en Cono Norte, clase trabajadora, ¿dónde estarías? ¿Con los patricios o los plebeyos? ¿Dónde estarías? Estarías con los plebeyos, ¿no? Vamos a ver, mi estimado. Entonces, los patricios, mira, la aristocracia, son los descendientes de los antiguos fundadores de Roma, ¿ya? Son los descendientes de los antiguos fundadores de Roma. Chicos? ¿Qué más me puedes decir de ellos? Chicos, controlaban las principales magistraturas a la vez que dominaban el Senado. Son terratenientes. Poseen cientos o miles de esclavos. A ver, definamos esto. Magistraturas son los cargos públicos, los principales cargos públicos, ¿ya? El Senado equivale hoy en día al Congreso. Claro que en esa época el Senado era más poderoso, era más poderoso. ¿Qué entiendes por terrateniente? Chicos, ¿qué entienden ustedes por terrateniente? A ver, ¿alguna idea? Un terrateniente. ¿Qué es un terrateniente? Alguien que trabaja la tierra. No, ese sería el peón. El terrateniente es el dueño de la tierra. Y cuando yo digo tierra, no estoy hablando de una parcela, de una chacrita, no. Estoy hablando de un terreno del tamaño de todo Puente Piedra. Imagínate, un terreno del tamaño de todo Puente Piedra que te pertenezca, que sea tuyo, tu propiedad. Del tamaño de todo Comas, Caraballo Unido. ¿Qué te parece? Eso es un terrateniente, dueño de grandes extensiones de tierra. Y obviamente en esas grandes extensiones de tierra hay trabajadores que trabajarán para ti. Y en el caso de la antigua república, ¿los trabajadores eran libres o esclavos? En el caso de Roma antigua, ¿eran hombres libres o esclavos? ¿Tú qué dices? Esclavo. Esclavos. Muy bien. El sector conservador de los patricios eran los opimates, los mejores. Tenían el apoyo de los clientes, a los cuales los cuales eran adoptados por una familia patricia, por lo tanto tenían privilegios. Si tú vivías en Roma, y eras de origen popular, pero querías ser tratado como patricio, tenías que convertirte en un cliente, es decir, pedirle a una familia de patricios que te adopten. Ojo, no te estoy diciendo que te están adoptando, simplemente les estás alquilando el apellido. Y durante los 6 meses que dure el alquiler, tendrás los privilegios o derechos del patricio. Terminados los 6 meses, tienes nuevamente que hacer otro contrato. Y así sucesivamente. Plebeyos, la gente común, el pueblo, el vulgo. Esta gente llegó a poblar Roma después de la fundación. Chicos, quiero que entiendas, no, el hecho de ser plebeyo no significa que eres pobre.
¿Me entiendes? Puedes ser plebeyo, pero no eres pobre. Muchos plebeyos tienen tierras. ¿Ya? Muchos plebeyos tienen tierras. Algunos esclavos. Otros plebeyos son comerciantes. ¿Ya? Esa es la regla. Simplemente son gente de origen común que no tiene derechos. Que no tiene derechos. Eso sí, lucharon por sus derechos. ¿Ya? La primera, aquí tenemos jóvenes, la primera protesta de la historia. La retirada al Monte Sacro. Esta probablemente sea la primera protesta en el mundo occidental. ¿Ya? La primera protesta. Cuando los plebeyos abandonaron la ciudad de Roma y se dirigieron al Monte Sacro, donde amenazaron con fundar una nueva ciudad, donde todos serían iguales. Esto obviamente, mi estimado, esto obviamente asustó a los patricios, quienes tuvieron que ceder. Ahora, como te estaba diciendo, no todos los plebeyos son pobres. Hay plebeyos que tienen recursos. Hay plebeyos adinerados. Se les conoce como equites o caballeros. ¿Ya? Así se les llama. Equites o caballeros. Y ellos cuentan con dinero. Chicos, podía darse... A ver si hasta ahí, si me has entendido. Primera pregunta. ¿Un plebeyo necesariamente tiene que ser pobre? Chicos, un No, plebeyo. No. No es necesario que sea pobre. Así es. Siguiente pregunta. ¿Podría darse el caso que hubiese un patricio rico? Perdón, un patricio pobre. ¿Tú qué crees? Esto ya les preocupa. Sí. Sí manejaba mal sus tierras. Muy bien. Habían familias de patricios que cayeron en la miseria. Un claro ejemplo era la familia de Julio César. Julio César era de origen patricio, pero su familia había decaído y estaba al borde de la pobreza. Pero como tenían apellido y prestigio, pudieron remontar. Ahora, su número de plebeyos se incrementó con el tiempo debido a la migración, debido a que comenzaron a migrar. Muchos plebeyos mucha gente empezó a migrar a Roma. De esa manera el número de plebeyos fue incrementando. También había una costumbre. Si tú eras esclavo y lograbas tu libertad, pasabas a la condición de liberto, pero tu hijo se convertía automáticamente en plebeyo. De esa manera el número de plebeyos fue aumentando con el tiempo. ¿Sí, chicos? Bien. Sigamos. Bueno, acá tenemos una estatua. Esta, mis estimados, es la pirámide social. Joven, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Escuchen bien. Profesor, solo quedan 2 minutos Sí, para que se acabe el vamos a Zoom. salir, vamos a salir y vamos a volver a entrar. Entren todos inmediatamente. Dejamos de compartir. Y van a entrar todos de manera inmediata. ¿Ya, chicos? Por favor, entren todos de manera inmediata. Recuerda, ¿ya? Van a entrar todos de manera inmediata.